Bienvenidos al Callito. Esto es una plataforma dedicada a contar la historia de Puerto Rico. Si esta es la primera vez que nos encuentran, ¿verdad? Por aquí por YouTube tenemos páginas en las redes sociales, en Instagram, Facebook, TikTok, Patreon. Y nada, vamos a empezar. Hoy les voy a estar contando la historia de Santiago Iglesias Pantín. Santiago Iglesias Pantín es famoso por ser un estadista, ¿verdad? Esto es antes de que existiera el partido PNP. Él era socialista también, fundador del Partido Socialista de Puerto Rico. Eso nada, vamos a empezar. Ok, ya a partir de los 1870 empezamos a ver un surgimiento de movimientos obreros en Puerto Rico, ¿verdad? Movimientos abogando por los derechos de los obreros. Entonces, después de la abolición de la esclavitud, después de la abolición del sistema de jornaleros. Eso también vino a raíz de una serie de movimientos que se dieron para terminar con esos sistemas abusivos. Ya para los 1890, una crisis económica le dio más impulso a estos movimientos de los derechos obreros, incluyendo unas huelgas intensas en 1895. Ya para esos años se conocían en Puerto Rico las obras de Karl Marx y de Engels y de otros, y se estaban regando ideas socialistas y anarquistas entre los obreros. Había periódicos dedicados a difundir esas ideas, como por ejemplo había uno que se llamaba El Eco Proletario, que se fundó en 1892. No estoy entrando aquí en las condiciones de vida de gran parte de la población, ni de la falta de los derechos laborales que habían, ¿verdad? Que impulsaron que estas ideas se popularizaran, ¿verdad? Traigo esto solamente para tener en mente que ya había unos movimientos obreros antes de que llegara Santiago Iglesias Pantín a la isla, pero él sí fue una figura clave en el desarrollo de estas ideas. Santiago Iglesias Pantín, él nació en La Coruña, en Galicia, en 1872, ¿verdad? Él era español, él era gallego. Allí, en España, él estudió en escuela pública y fue también aprendiz de ebanista. Desde joven ya él estaba bastante involucrado en lo que eran estos movimientos anarquistas que se estaban dando en España en aquella época y participaba de protestas y ese tipo de cosas, o sea que él estaba bien activo en esas luchas políticas. En 1887 él se mudó a Cuba. Allí pues él se unió también a los movimientos obreros y por esa actividad política de él, en 1896 se le estaba montando mucha persecución en su contra. Él básicamente se tuvo que ir de Cuba, fue expulsado. Así que él termina en Puerto Rico después de que se va de Cuba. Entiendo que él iba para Londres, pero el barco hace escala en Puerto Rico y parece que en el barco como que habían autoridades de Cuba o algo así, como que averiguaron que él estaba en el barco y pues él, por evitar un problema, pues se quedó en Puerto Rico. Aquí en Puerto Rico él trabajó como carpintero en unas construcciones militares y pues en ese trabajo, haciendo estos trabajos de carpintero, él empezó como que a relacionarse con los obreros, con los trabajadores en Puerto Rico. Después de esto, con un grupo de tipógrafos que estaba, por ejemplo, José Ferrer y Ferrer y Ramón Romero Rosa, son algunos de los que mencionan así, que estaban en ese grupo. Ellos fundaron un periódico que se llamaba El Ensayo Obrero, que tenía como lema: sin más patria que el taller y sin más religión que el trabajo. Por sus actividades, luchando por los derechos de los trabajadores en Puerto Rico, en 1898 a Santiago Iglesias Pantín lo arrestaron y lo condenaron a 7 años de prisión. Así es que cuando Estados Unidos bombardea San Juan el 12 de mayo de 1898, Santiago Iglesias Pantín estaba preso. Él estaba en la cárcel provincial en Puerta de Tierra, que ese es el edificio donde hoy está el Archivo General de Puerto Rico. Él estaba preso ahí. Durante el bombardeo, esto nos lo cuenta Ángel Rivero en el libro que les enseño ahorita, un poquito después de las 5 de la mañana de ese día, comenzaron a tronar los primeros disparos del ataque estadounidense a San Juan. Uno de los proyectiles de ese bombardeo cayó en la celda donde estaba Santiago Iglesias Pantín encerrado. Habían otros presos ahí, él no estaba solo en esa celda. Ese misil no estalló, pero atravesó la pared, entró, chocó con el piso y rebotó. Y todo este revolú con esta bomba que entra al cuarto pasó tan cerca de Iglesias Pantín que aquí voy a citar lo que dice Ángel Rivero en su libro. Él escribe que esa bomba pasó tan cerca de Santiago Iglesias Pantín que le destrozó el catre y ropas, produciéndole una herida en aquel paraje del cuerpo donde, según el clásico, la espalda cambia de nombre. Así que parece que se llevó una herida en el culo. La celda de Santiago Iglesias Pantín se llenó de escombros. Antonio Salgado,
otro de los presos que estaba ahí en esa celda sufrió también heridas en la espalda y perdió, según Ángel Rivero, ¿verdad? Estoy citando su frase, él dice varios trozos de piel. El resto de los prisioneros resultaron ilesos, o sea que solamente Santiago Iglesias Pantín y Antonio Salgado pues resultaron heridos de este proyectil como tal. Después de la invasión estadounidense, Santiago Iglesias Pantín fue puesto en libertad. El cambio de soberanía, cuando Puerto Rico pasa de ser una colonia de España a ser una colonia de Estados Unidos, trajo consigo unas garantías de derechos para los trabajadores que no existían cuando Puerto Rico estaba bajo España. Cuando llega a Estados Unidos, se había pasado la Carta Autonómica, Puerto Rico técnicamente había recibido la autonomía, pero en práctica, en efecto, la autonomía no duró casi nada, porque Estados Unidos invadió muy rápido después de que eso pasó. Pues en verdad Puerto Rico no llegó a vivir eso. Santiago Iglesias Pantín viajó por toda la isla, hablando con la gente acerca de los beneficios del sindicalismo como instrumento de justicia social. O sea, básicamente abogando por las uniones, como una manera para que los trabajadores puedan exigir mejores derechos laborales, mejores condiciones de trabajo. En octubre de 1898, Santiago Iglesias Pantín fundó la Federación Regional de Trabajadores, que entre otras cosas ellos buscaban que se estableciera un salario mínimo y un sistema de educación pública como el de Estados Unidos. De nuevo, esto que tiene que ver con la educación, también esto es uno de esos videos que yo llevo queriendo hacer hace mucho tiempo, pero pues en algún momento llegaré a eso. Hubo unas discusiones en la Federación Regional de Trabajadores sobre si ellos deberían aliarse a algún partido político o no. A raíz de esas discusiones, de esos debates, Santiago Iglesias Pantín y otros se separan de esa federación y fundan la Federación Libre de Trabajadores, o la FLT, en 1899. Además, ellos veían la necesidad de insertarse en la política para adelantar sus reclamos. O sea, ellos pensaban, no es suficiente estar desde afuera, tratando de impulsar estos cambios, tenemos que estar adentro del gobierno para que se logre algo. Así que ellos deciden fundar el Partido Obrero Socialista de Puerto Rico. Esta era la manera que ellos tenían para contrarrestar el poder económico y político de los grandes magnates ausentistas de la industria cañera, así como sectores de la burguesía criolla. Al poco tiempo, se logró que la FLT, ¿verdad?, la Federación Libre de Trabajadores, se uniera a la organización sindical American Federation of Labor, que es la AFL, la AFL. Esta federación era la más conservadora de las grandes confederaciones obreras estadounidenses, según nos dice Francisco Scarano. Santiago Iglesias Pantín llegó a tener una relación estrecha con el presidente de la AFL, que se llamaba Samuel Gompers, y él hasta se convirtió en un empleado asalariado de la organización, como organizador general de la AFL, tanto en Cuba como en Puerto Rico. Según escribe el profesor Mario Roche Velázquez, esto representó un gran respaldo para los trabajadores puertorriqueños, sobre todo porque Samuel Gompers hizo suya la causa de estos, aunque por razones de corte colonialista. Algunos historiadores sostienen que tanto Iglesias como Gompers fueron instrumentales en los intentos de americanización de Puerto Rico. Bajo España era ilegal abogar por el encarecimiento de la fuerza laboral. O sea que, por ejemplo, si tú abogabas porque se les pagara un salario justo a los obreros, eso era un crimen, porque pues entonces estabas encareciendo la fuerza laboral. Así que en 1902 volvieron a arrestar a Santiago Iglesias Pantín por esa ley de España. Pero como en 1902 ya estamos bajo Estados Unidos, el Código Civil Español ya no tenía vigencia, así que esa sentencia se revocó. En 1904, la Federación Libre de Trabajadores apoyó en las elecciones al Partido Unión. El Partido Unión era un partido que se formó por personas que tenían distintos ideales políticos. O sea, ya había autonomistas, republicanos, sindicalistas, había de todo. Todos ellos estaban unidos porque todos ellos rechazaban la ley Foraker del año 1900. Por eso fue que se formó ese Partido Unión. La idea era lograr un gobierno propio y después discutir el estatus. De la ley Foraker también, otro video que tengo en mente para hacer después. La ley Foraker, ¿verdad? Por resumirlo, estoy súper resumiendo, pero uno de los problemas que trajo, sí, la ley Foraker pues establece un gobierno civil. Los primeros 2 años bajo Estados Unidos es un gobierno militar y de repente se establece un gobierno civil. Para muchas personas, la ley Foraker básicamente como que se sentía como un paso atrás, porque habían derechos que se habían otorgado bajo la Carta Autonómica y también bajo otros cambios que se habían ido dando antes en España. Hubo mucho descontento por ese
lado, y también por el lado de que queda bien claro con la ley Foraker de que Puerto Rico no va a ser Estado, o por lo menos que no va a ser Estado en ese momento. Y eso también pues fue algo que trajo mucho disgusto. Esas son algunas de las razones por las que vemos que algo como el Partido Unión pues se forma en el momento que se forma. Ok. En 1913 el Partido Unión eliminó la estadidad de su plataforma. O sea, como les había dicho, pues el Partido Unión pues aglomeraba muchos ideales distintos. O sea, que dentro de todo ese el grupo de ideas estaba la estadidad como una forma de estatus para Puerto Rico. Eso se elimina de la plataforma, así que Santiago Iglesias Pantín se retira del Partido Unión en 1913. En 1914 funda un periódico que se llamaba Justicia Social y en 1915 en la primera iglesia bautista de Calley fundó el Partido Socialista, que tenía como objetivo organizar a los trabajadores en un partido político con una plataforma estadista. Básicamente lo que hacen es como que reorganizar el Partido Socialista que ya existía, pero pues básicamente se crea un partido nuevo. O sea que sí nace de lo que ya había, pero pues es un partido nuevo. Ok, ¿cuáles eran las propuestas de este Partido Socialista? Pues por lo menos para 1919 sus propuestas incluían, o sea, estas son las cosas que ellos quieren lograr para Puerto Rico. Ellos estaban abogando para lograr la jornada laboral de 8 horas y salarios cónsonos con el costo de vida, y que ese salario fuera igual para hombres y para mujeres que hicieran el mismo trabajo. También buscaban enmendar la ley del Fondo del Seguro del Estado para obligar a los patronos a proteger a sus empleados de riesgos a la salud y seguridad. Querían prohibir el trabajo de menores y establecer pensiones para los retirados. Además, abogaban por la libertad absoluta de palabra, prensa y reunión, y por el sufragio universal secreto para hombres y mujeres. En aquel tiempo solamente los hombres que supieran leer y escribir podían votar. Además, ellos buscaban la creación de barriadas obreras y que la inviolabilidad del domicilio fuera garantizada, que hubiera representación proporcional en el Congreso Nacional, y también querían que se aboliera el Senado y el veto del gobernador. Muchas de sus propuestas se convirtieron en ley en los 40 bajo el liderato del Partido Popular. Algunas fueron incorporadas a la Constitución de Lela en 1952. Ok, Santiago Iglesias Pantín era enemigo político de Luis Muñoz Rivera, ¿verdad? Luis Muñoz Rivera estaba en el Partido Unión, Santiago Iglesias Pantín se sale del Partido Unión, ahí hubo mucho conflicto. El hijo de Luis Muñoz Rivera, que se llamaba Luis Muñoz Marín, ustedes saben quién es Luis Muñoz Marín, me imagino, él llegó a militar dentro del Partido Socialista por un tiempo a principios de los 1920. En sus memorias, Muñoz Marín relata sus primeras experiencias dentro del movimiento y sus visitas a la huelga de los trabajadores de caña en 1920. O sea que él cuenta en sus memorias un poco de cómo fue esa experiencia viajando a distintos lugares en la isla a hablar con los trabajadores y todo eso. Aquí les voy a contar solamente un poquito del principio de ese relato. Él cuenta: ya había decidido unirme a la lucha de Santiago Iglesias. Sabía que el socialismo de Iglesias era conservador, más conservador que mi dogma flamantemente adquirido en unas lecturas y tertulias y el recuerdo vago de una conversación con mi padre. Sus adversarios llamaban anarquista a Iglesias. Claro está que no lo era. Se había pensado anarquista en su adolescencia en La Coruña y en su juventud en La Habana, pero era sencillamente el representante de la Federación Americana del Trabajo en Puerto Rico, y esta era una organización del más conservador trade unionismo. Ahora, para este año los movimientos obreros en Estados Unidos habían crecido bastante. Solamente 3 años antes se había dado la Revolución Rusa, que dio paso a la formación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y se estaban dando otras insurrecciones de izquierda en otros países europeos. Y esto provocó lo que se conoce en Estados Unidos como el Red Scare o el pánico rojo, que trajo entonces una gran persecución y encarcelación de personas inocentes solo porque se sospechara que fueran comunistas o lo que sea, particularmente de la International Workers of the World, una federación de trabajadores en Estados Unidos considerada como la más radical de todas. O sea que en este periodo de tiempo ellos están persiguiendo comunistas y también a alguien que ellos decidan que es comunista aunque no lo es. O sea que nada, esto pues son cosas que pues hay que tener en mente cuando uno se imagina cuál es el ambiente político en esta época, ¿verdad? En los años 20 y en los años posteriores, en las décadas posteriores. A través de su carrera, Santiago Iglesias Pantín estuvo involucrado o lideró distintas huelgas obreras en Puerto Rico. Además, él fue senador entre 1917 y 1932. En ese tiempo, algunas leyes de su propia autoría fueron la Ley de Compensación por Accidentes del Trabajo, la creación del Departamento del Trabajo y la ley de los 500 acres. En la década de los 20, el Partido Socialista hizo alianzas con distintos partidos de ideologías políticas distintas solo porque compartían la misma meta de lograr la estadidad. Pero aparte de eso, en términos del resto de su ideología política, económica, lo que fuera, pues no necesariamente coincidían. Por ejemplo, en 1924 el Partido Socialista formó una coalición con el Partido Republicano Puro, que era liderado por Rafael Martínez Nadal, y bajo esa alianza fue electo nuevamente en 1928. En 1932 hubo otra alianza importante, que se conoció como la Coalición
Coalición Republicana Socialista, que era formada por la Unión Republicana y el Partido Socialista. Estos dos partidos eran prácticamente polos opuestos, o sea, los líderes republicanos eran mayormente empresarios azucareros, propietarios agrícolas, comerciantes e industriales, como por ejemplo Pedro Juan Serrayé. Pero ellos eran estadistas como Santiago Iglesias Pantin, así que dentro del Partido Socialista pues había autonomistas, habían independentistas, no eran todos estadistas. Así que el hecho de que se haga esta alianza puramente por la coincidencia con la estadidad, cuando aparte de eso no hay ninguna similitud en sus plataformas, pues esto fue bien controversial. Y fue bien controversial hasta dentro del mismo Partido Socialista. Pero como parte de esta coalición, Santiago Iglesias Pantin resulta electo comisionado residente. En este puesto, él logró que algunos beneficios federales se extendieran a Puerto Rico, como por ejemplo la Ley Federal de Carreteras y la Ley Bankhead-Jones, que auspiciaba la experimentación agrícola, entre otras cosas, ¿verdad? Pero también pues un partido socialista se unió con un partido que básicamente es contrario a su plataforma, y por eso pues a Santiago Iglesias Pantin se le criticaba mucho. Y van a ver, yo creo que todavía personas que conocen de esta historia y estas cosas, que muchas veces le llaman a Santiago Iglesias Pantin un traidor porque se llamaba socialista pero hacía cosas que no necesariamente eran socialistas. Para 1935 la persecución y la violencia contra el Partido Nacionalista se intensificó, ¿verdad? El Partido Nacionalista pues sí es el partido de Pedro Albizu Campos, me imagino que han escuchado de él. Los nacionalistas no son socialistas, no son comunistas, como se pasan diciendo por ahí. Pero pues nada, pues ellos están sufriendo mucha persecución. No son solo ellos. Hay otros grupos también que están sufriendo mucha persecución, que no tienen que ver uno con el otro. Grupos distintos, tú sabes. Hay grupos comunistas que están persiguiendo, las falanges, los falangistas los están persiguiendo. Hay muchos grupos, vamos a decir, de oposición política. No son grupos que están atados uno con el otro, son grupos distintos de distintas ideologías, pero todos están, de alguna manera u otra, se oponen al sistema que hay. Pues ellos están siendo todos bastante perseguidos por las autoridades. El Partido Nacionalista, ¿verdad? Particularmente está siendo perseguido de una manera bien violenta. En 1935 ocurre la masacre de Río Piedras. Después, a raíz de eso, entonces Irán Rosado y Elías Beauchamp matan al coronel Riggs. Y después de eso, en el cuartel de policía los policías matan a Irán Rosado y a Elías Beauchamp en 1936. Y entonces, a raíz de eso también, arrestan al liderato del Partido Nacionalista. Aquí estoy citando. Santiago Iglesias Pantin era uno de los hombres más leales del gobierno de los Estados Unidos en Puerto Rico y quien fuera uno de los instigadores responsables de la persecución y la represión contra el Partido Nacionalista. Así que en 1936, ¿verdad? Santiago Iglesias Pantin empieza a hacer campaña para su próximo término como comisionado residente. En sus discursos, él se ponía a insultar a los nacionalistas y a burlarse de ellos y de su patriotismo y toda la cosa. Él está como metiendo el dedo en la llaga, tú sabes. Entonces, a raíz de todo esto que está pasando, un grupo de nacionalistas del Cuerpo de los Cadetes de Mayagüez decidió que iban a asesinar a Santiago Iglesias Pantin. Uno de ellos, que se llamaba Domingo Saltari Crespo, se ofreció para llevar a cabo el acto, para ser el que matara a Iglesias Pantin. En octubre de ese año, Santiago Iglesias Pantin está dando un discurso y Saltari va y le dispara, pero la bala parece que chocó con el micrófono de Santiago Iglesias Pantin y le dio en el hombro, pero sobrevivió. No logró matar a Santiago Iglesias Pantin. Saltari cumplió 10 años de prisión. Santiago Iglesias Pantin fue reelecto al puesto de comisionado residente y fue comisionado residente hasta que murió el 5 de diciembre de 1939. En 1954 el Partido Socialista se disolvió, pero una resolución indicaba que el lugar adecuado para ir los socialistas era el Partido Popular Democrático. Así que nada, espero que les haya gustado este video. Hasta la próxima.